Buenos días, compañeros. Soy Óscar Eduardo Pachón del pregrado de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy, en nuestra eh, análisis de caso, vamos a tener en cuenta el Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos al interior de un país en un tiempo determinado. Para el caso de Colombia, el encargado de su cálculo y cifras oficiales es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Este cálculo se publica trimestralmente. Bueno, para nuestro ejercicio vamos a ver las variables del Producto Interno Bruto Real, que se conocen como tasa de crecimiento económico, en un periodo de 5 años, desde el 2016 hasta el 2020. En el 2016 tuvimos una total variación porcentual anual del 2.1%, en el 2017 del 1.4%, en el 2018 en el 2.6%, 2019 3.3% y en el 2020 del 1.61%. Miramos la variación anual del Producto Interno Bruto en Colombia en estos 5 años y vemos dos cifras que nos llaman la atención. Una del 1.4% en el 2017, que coinciden con el cambio de gobierno y la consolidación de la firma del proceso de paz. Eh, Como vemos, 2018 y 2019 hubo un aumento en el Producto Interno Bruto, pero en el 2020, con la pandemia que se presentó en todo el mundo, obligó al sector productivo y a la comunidad en general a tomar aislamiento total. Por eso se vio una disminución considerable en la economía del país. Eh, Colocamos las cifras por los diferentes departamentos en miles de millones de pesos y encontramos que Bogotá aporta la mayor cantidad con 260 millones 775 en el 2020. Igualmente Antioquia y Valle. Si sumamos los cuatro primeros, vamos a vernos que el total del aporte es un 68%. Tenemos que tener en cuenta que pues con la pandemia del COVID-19 se prohibieron los eventos masivos, el uso de transporte público, el aislamiento total en nuestras viviendas, que pasaron a ser en nuestro lugar 9. Se prohibieron los eventos masivos, el uso de transporte público, el aislamiento total en nuestras viviendas, que pasaron a ser nuestros lugares de descanso a incluso actividades de clase y de labor para muchas de nuestras personas. ¿Qué, qué influyó en la disminución de la caída del Producto Interno Bruto? Eh, Como por ejemplo la construcción, que se vio parada porque no se podía realizar dicha actividad económica, y eh, hizo un 30% de aporte en la disminución del Producto Interno Bruto. De igual forma el turismo y los hoteles y los restaurantes con un 34.3% de disminución. ¿Cuáles sectores de la economía han representado aumento y disminuciones del PIB? Pues como lo acabo de mencionar y analizar, en el 2020 el 1.61% es una cifra exageradamente baja, jalonada por el aislamiento y las medidas por parte del gobierno nacional. Tenemos como principales jalonadores de la disminución del alojamiento y turismo con un 34.3%, el transporte con un 36.9%, venta de vehículos y motos en un 18.7%, el transporte aéreo de pasajeros, que tuvo una parada total, ya que era una gran fuente de contagio, con un 75%, y así con el resto de ítems que se tienen en cuenta para el Producto Interno Bruto. Mm, como, como foco de nuestro análisis tenemos a la ciudad de Medellín.
Tenemos que Antioquia en el 2020 aportó el 14,92% en la participación del Producto Interno del país, siendo la segunda ciudad del país que más aportó al PIB. Los sectores que más aportaron a este porcentaje fueron el comercio en hoteles, la reparación con un 15,6%, las industrias manufactureras y la administración y defensa. Hay que tener en cuenta nuestro déficit industrial en toda la región y si a eso vemos el análisis de que Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son los principales jalonadores, ya que ahí es donde existen las grandes fábricas y donde el capital humano se centra. A eso vemos el análisis de que Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son los principales jalonadores, ya que ahí es donde existen las grandes fábricas y donde el capital humano se centra para desarrollar sus actividades económicas. Vemos cómo Medellín es una ciudad que está preparada con construcciones para grandes eventos culturales, sociales y de conciertos. Eso tiene una gran incidencia en el porcentaje, al igual que tenemos actividades como las industrias manufactureras, que tenemos grandes maquilas y textileras que permiten un aporte en el 14,1%. Esto quiere decir como eventos como Colombia Moda, donde encontramos inversionistas tanto nacionales y extranjeros, es una de las que más actividades jalona la reactivación económica. Como otro, ahorita con el confinamiento en la zona rural de Antioquia o de Medellín, se jalonó la construcción de grandes de modificación de viviendas en donde las personas no solo descansaban, sino lo utilizaban para recreación, deporte y como oficinas adecuadas para desarrollar sus actividades sin tener un acercamiento con otras personas y contagiarse con el COVID-19. ¿Qué se espera para el 2021? Pues se han llevado algunas actividades por parte del gobierno nacional, como la vacunación masiva en adultos mayores, en eh, profesionales de la salud, en adultos, y en este momento estamos en la fase de vacunación para los menores de edad para que regresen estos niños al colegio y así paulatinamente continuar con la economía. Esperamos también con la apertura, el levantamiento de restricciones de la movilidad, que los grandes eventos masivos, pues obviamente con los criterios ordenados por el Ministerio de Salud, como el carnet de vacunación, que jalonen nuestra economía, el turismo, en la activación del transporte y otros sectores económicos que apoyan para el crecimiento de la economía colombiana. Muchas gracias y quedamos atentos. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Montoya de Administración de Empresas. Para el tema de macroeconomía nos correspondió hablar del tema del desempleo en nuestro país y pues haciendo el estudio observamos que pues en los últimos 5 años se ha visto bastante golpeado, sobre todo en la región central. Vemos que año tras año sigue en aumento este tema del desempleo. Es decir, que no se ha logrado recuperar. Por lo tanto, esto quiere decir que las nuevas personas o la juventud que entra en vigencia para trabajar no tiene oportunidad. Debemos crear nuevas estrategias para fomentar el empleo en nuestro país, pues porque son muchas las cosas que lo vienen afectando y año tras año se viene aumentando. La afectación más grave que pudimos ver es en el año 2020, cuando tuvimos la pandemia. La región central se vio muy afectada. Pues en este caso Bogotá también se ha visto bastante afectado.
dado a que tiene muchos migrantes. Por otro lado, el tema de las regiones bastante apartadas, los jóvenes llegan buscando oportunidad a la capital colombiana. Entonces, debemos pensar en estrategias, en cómo crear nuevas ideas para que el empleo no se vaya decayendo año tras año, sino por el contrario, vayamos disminuyendo esa brecha. Otro factor que afecta también a Bogotá es el tema de migración de las empresas. Se han venido yendo a otras regiones del país, dado a que Bogotá tiene los más altos costos de metro cuadrado. Por lo tanto, pues las empresas buscan economía. Entonces, el desempleo, perdón, aumenta en nuestra región Bogotá. Hola a todos, mi nombre es Obeid Olarte Silva, estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy vamos a hacer una exposición, o mejor, una sustentación de nuestro trabajo de macroeconomía, especialmente sobre el diagnóstico del desempleo en nuestro país y sus regiones. Al hacer el análisis del desempleo en nuestro país en los últimos 5 años, observamos en los años del 2017 y del año 2021 una tendencia creciente, orbitando alrededor del 10%, con variaciones moderadas, exceptuando 3 picos de 11,73%, de 11,76% y 12,8% en los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente. A partir del año 2020 se observa un cambio drástico, ya sabemos por el tema de pandemia. La tasa crece muy rápido de manera abrupta hasta llegar a presentar un valor de 21,38 en su pico más alto. Por otra parte, la tasa de desempleo para las 13 ciudades capitales tiene un recorrido muy parecido a la tasa nacional, pero con valores entre el 1% y el 2%, salvo en contadas excepciones. Sin embargo, a partir del año 2020 esa tasa se separa drásticamente, considerablemente, de la línea nacional hasta llegar a experimentar un pico alto de 24,87% en el mes de junio. En el año 2017, la tasa de desempleo nacional insinúa una tendencia creciente que es más marcada en las áreas metropolitanas y donde en los primeros meses de la línea nacional hasta llegar a experimentar un pico alto de 24,87% en el mes de junio. En el año 2017, la tasa de desempleo nacional insinúa una tendencia creciente que es más marcada en las áreas metropolitanas y donde en los primeros meses el comportamiento del sector rural atenuó dicho sector. En este año los sectores que restaron a la generación de empleo fueron el comercio, los hoteles, los restaurantes y la construcción. Durante los primeros trimestres del año 2018, el desempleo no tuvo mayores fluctuaciones, hasta que en el último trimestre volvió a marcar tendencia alcista. En este año, los buenos resultados de la producción nacional no fueron suficientes para evitar dicho aumento del desempleo. Los sectores que más restaron a la generación de empleo fueron el sector inmobiliario en aquel año, el empresarial, el alquiler y el comercio, hoteles, restaurantes también. En el año 2019, la tendencia creciente de los años anteriores se mantuvo, pero una particularidad de este año es que el aumento del desempleo fue más marcado en los municipios intermedios y pequeños, con sus zonas rurales. Esto es, el empleo rural jalonó hacia arriba la tasa de desempleo. Esa fue la tendencia y eso fue lo que marcó este año bien. En el año 2019, la tendencia creciente de los años anteriores se mantuvo, pero una particularidad de este año es que el aumento del desempleo fue más marcado en los municipios intermedios y pequeños, con sus zonas rurales. Esto es, el empleo rural jalonó hacia arriba la tasa de desempleo. Esa fue la tendencia y eso fue lo que marcó este año 2019. En el año 2020, como ya lo hemos expresado, está marcado por la contracción del PIB
a consecuencia de la crisis de la COVID-19 y las consecuentes restricciones a movilidad, a las actividades económicas. En el mes de abril de este año, Colombia perdió alrededor de la cuarta parte de los empleos anteriores a la crisis, con lo que la tasa de desempleo se duplicó en comparación con el año 2019. Con la relajación de las medidas de distanciamiento, la tasa de desempleo empezó a descender desde 21,38% en mayo hasta el 13,37% en el mes de diciembre. En el mes de diciembre se recuperaron alrededor del 70% de los empleos perdidos entre marzo y abril de ese año. Eso fue algo positivo, entre comillas, para el año 2020. Es válido resaltar que en el primer semestre del año 2021, las olas de contagio de la COVID-19 y las correspondientes medidas de distanciamiento, además de eso, las situaciones de orden público, el paro, los bloqueos, entorpecieron esa dinámica que se traía, esa recuperación que se traía desde el año 2020. Contrario a lo ocurrido en este año 2020, en lo ocurrido del año 2021, es el sector de población con empleos formales y asalariados el que tiene una mejor dinámica de recuperación. Igualmente es importante destacar que la recuperación del empleo femenino ha ido más lenta que la de los hombres. Aparte de la brecha de género ya antes mencionada, esto se debe en parte a la postergación de la apertura de centros infantiles y donde el trabajo de las mujeres es preponderante. Podemos hacer un pequeño resumen diciendo que en el segundo semestre del año 2021 la tasa de desempleo ha tenido una tendencia decreciente. Ya para finalizar, de manera de conclusión, podemos manifestar que la tasa de desempleo en Colombia durante los últimos 5 años experimentó una tendencia creciente, expresada dentro de 12 etapas con diferentes magnitudes. Del año 2017 al año 2019, correspondió a un incremento estructural moderado que venía de varios años atrás y que se esperaba que en algún momento fuera contrarrestado por la recuperación del crecimiento de la producción. En lugar de esto, en los 2 años siguientes, tomó lugar una tasa de desempleo cíclica correspondiente a la crisis de la pandemia de la COVID-19, que registró valores históricos y que produjo un agravamiento en la situación del empleo, del cual terminando el año 2021 aún se continúa con esa recuperación. Una revisión integral del desempleo va mucho más allá de una revisión de la evolución de la tasa de desempleo. En los estudios consultados se hace énfasis en la necesidad de poner también una mirada a la calidad del empleo. En Colombia persisten niveles de informalidad altos que afectan especialmente a ciertos grupos poblacionales y que es necesario tratar de resolver si se quiere mejorar ese bienestar social. El análisis de la tasa de desempleo supone también el estudio conjunto de los demás indicadores laborales, el TGP, el PEA, la inactividad, entre otros, ya que estos pueden alterar el cálculo más alto de los demás indicadores laborales, el TGP, el PEA, la inactividad, entre otros, ya que estos pueden alterar el cálculo más allá solo de los puestos de trabajo generados o destruidos. En Colombia, las mujeres y los sectores más jóvenes son quienes se han visto más afectados por el deterioro de las condiciones del empleo. Las mujeres siempre han experimentado términos más desventajosos y los jóvenes enfrentan barreras de ingreso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Cardona, estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Hoy les vamos a presentar una exposición sobre la primera entrega de macroeconomía. Yo les voy a hablar específicamente de 2 ítems del primer punto sobre la inflación en Colombia. El Banco de la República nos reporta anualmente el cambio que hubo en la inflación. Esto lo mide a través de la variación del IPC y lo mide mes a mes. Los reportes de los últimos 5 años para un promedio son de la siguiente forma. Para el 2017 se generó una inflación del 4,32%, para el 2018 del 3,24%
El 2019, en los últimos 5 años, tuvo el incremento en la inflación más alto, que fue el 3,52%. Para el 2020, del 2,54%. Para el año 2021, el último reporte generado fue en el mes de octubre y tuvimos un promedio general del 3,11%. El segundo ítem que les voy a hablar es sobre cómo ha sido la inflación en nuestra región o ciudad. Nosotros escogimos la ciudad de Medellín. En el 2020 se reportó la inflación en el país más baja dentro de los últimos años. Pero para Medellín fue todo lo contrario. Estuvo en la tercera posición de las ciudades con la inflación más alta en Colombia, con una inflación del 2,58%. Esto generado por todos los paros y protestas que hubieron en el mes de mayo y junio, que generó un cambio bastante alto en los precios de los productos en los consumidores. Por eso generó esta inflación tan alta en el año 2020. Muchas gracias.